cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe más. Ya nosotros vemos el cielo nuevo y el cielo viejo, la tierra vieja y la tierra nueva. Ya vemos qué quiere decir esto. Entonces, y ahora vamos a ver, el mar ya no existe más. El otro día acá la hermana no estaba, pero vemos nosotros, en lo natural muestra a nosotros el Señor, como Él, por el cielo muestra el poder de Él, que es la fe, gozo, paz, alegría, amor. Y también el cielo muestra el poder de Satanás. Hay dos cielos, dos poderes, que Satanás nos gobierna en incredulidad, en rechazo a la palabra, desinterés, no queremos escuchar, enojo, ira por la corrección, nos sentimos mal, a veces te mata, hay enfermedades que te matan, ese es el cielo viejo, a veces, y ese también la tierra. Entonces muestra por Satanás el cielo viejo y tierra vieja, y por Cristo el cielo, el poder de Cristo es el cielo nuevo y la tierra nueva. Vemos toda la cualidad de Cristo y toda la cualidad de Satanás, es el poder, es el cielo y la tierra, y nosotros también somos la tierra de Cristo. Entonces el otro día ya vimos todo esto. Y entonces ahora vamos a ver que ya el mar ya no existía más, porque está dividiendo, este versículo está dividiendo en dos tiempos. Desde la caída de Adán hasta la venida de Cristo, ahí estaba el mar. Lo que vemos nosotros cuando vino, cuando le dieron la ley a Moisés, bueno, ese es el mar que está hablando. Y entonces, y ahora ya no existe más. Cuando vino Cristo a morir en la cruz, ya no existe más el mar. Y el cielo viejo y la tierra vieja ya pasaron. El Señor ya destruyó todo el poder de Satanás, todo el pecado. Pero ahora nosotros necesitamos destruir también. Tome mi cruz cada día, dice. Y Pablo dice, cada día muero. Tiene que morir en nosotros ese cielo viejo y tierra vieja, para que sea nueva tierra y nuevo poder de fe, gozo, paz, alegría, a medida que se va reconociendo que está tu mente, tu pensamiento, en pensamiento vano, en pensamiento de angustia, a miseria, abandono, sufrimiento, enfermedades. Todo ese es el cielo viejo, y tiene que reconocer que tu mente, tu alma, está, Dios, que en sufrimiento, que está en la tierra vieja, que está en el cielo viejo, para que pueda pedir perdón al Señor, para que tenga, que viva tu alma, tu vida en tierra y cielo nueva y tierra nueva. Son dos poderes. Y ahora vamos a hablar. Y la primera tierra ya pasaron, y el mar ya no existe más. Por eso un versículo solo, ¿cuántos días ya estamos dando nosotros? Descifrando. Por eso dice, escudriñar la escritura. Por eso no sea más niño fluctuante, llevado por cualquier doctrina, dice, porque o si no va a hablar cualquier cosa. Y también dice en Timoteo, segunda de Timoteo 2:14, dice 2:14 y 15, lea. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, a que no contiendan sobre palabra, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien la palabra de verdad.
Por eso tiene que Dios leer, Dios, que cada palabra tiene que saber el por qué está dirigiendo. Todo es natural para entender, se ha de entender espiritualmente. Solamente limpiándose y leyendo y escuchando la palabra puede entender. Otra forma no puede. Mucha limpieza, mucha declaración de pecado que nosotros traemos desde Adán, ese pecado, a Satanás. Nuestro pecado quiere decir ofensa, y a Dios le ofende que Satanás te gobierne y habite en tu mente, en cualquier cosa, en cualquier forma. Y a veces nosotros por la ignorancia de la palabra decimos que yo hago, nos justificamos y decimos que yo hago, ¿por qué me pasa esto si yo no hago nada? En nuestro pensamiento está el pecado. Como dice Pablo, no hago lo que yo quiero, sino lo que no quiero, eso hago. Porque el pecado mora en mí, dice Pablo, siendo el apóstol. El pecado mora en nosotros. No, aunque nosotros no queremos sentir a Satanás, no queremos sentir esa incredulidad, esa maldad, nervio, ira, vicio, pasiones, no queremos sentir nada de Satanás. Mora en nosotros, y por eso está la cruz de Cristo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Solamente gracias a Dios que mandó a su Hijo para perdonar nuestros pecados, para destruir el pecado, porque mora en nosotros. También Pablo dice en Romanos 7, dice 22, por ahí dice, fíjese, ¿a dónde mora el pecado? No, 22. No, 22. Romanos 7, 7, 22. 7, 22 de Romanos. Lea nomás. Si es que no puede decir por qué me pasa eso si yo no hice nada. Nada más ya tenemos a Cristo crucificado. Señor, perdóname, porque esta es mi naturaleza. Si sentí dolor, malestar, no importa cuál fuese. Dios, que todos los malos vienen de Satanás. No importa cómo se llama, sino decirle, Señor, todo. Dice también Dios que en Salmo 38 dice David, nada hay sano en mi carne, lleno de ardor está mi lomo por causa de mi pecado, estoy encorvado, estoy humillado. Tienes que nada más humillarte de ese dolor, malestar que siente, es porque esa es nuestra naturaleza. Aunque no quiere sentir, va a sentir, y ese hay dos poderes en nuestra alma. La carne lucha contra el espíritu para que no hagáis lo que quisieren. Manifiestos son las obras de la carne, dice en Gálatas 5, y dice ahí más o menos 19, dice más o menos ahí 16, 17 manifestaciones, y después hay infinidades de manifestaciones de Satanás. Y después en Marcos 7 te dice también de dónde mora en nuestro pensamiento. ¿Quién me lee de Romanos 7? Así que queriendo yo, 7:21. Así que 7, queriendo 21. yo hacer el bien, hallo tal ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado. Hay una ley satánica que se revela contra la ley de tu pensamiento, de tu mente. Y pensar, y pensar, y pensar, no hay necesidad, y te lleva cautivo a la ley del pecado, te gobierna. Aunque vos no querés pensar, pensá. Vos querés escuchar la palabra y no podés escuchar la palabra. Vos querés, Dios, que está Dios que aprovechando bien toda la palabra, te agarra, te divaga la mente.
te cansa, ya querés que termine, no te toca la palabra. Ese es, vio que la ley de Satanás, que él vio que nosotros ya tenemos ahora dos naturalezas, pero tenemos la vida de Cristo, tenemos la cruz de Cristo para crucificar, para reconocer esa vieja creación a Satanás, cómo se manifiesta en carne, no hay necesidad ni que sepa cómo se llama, cuando te sentís mal, cuando estás lleno de nervios, ira, cuando no podés orar, cuando no podés, Dios, que estar, no ve tu pecado y no estás pudiendo tener en contacto con el Señor en oración y en palabra, no podés escuchar. Primeramente eso tenés que pedir perdón, porque Satanás lo que quiere es sacar la palabra y la oración, y ahí ya le ofendé a Dios, porque ahí Satanás está sacando la vida de Cristo, la fe, gozo, paz, alegría, amor. Ahí ya está sacando la cruz cuando no podés orar, no podés pelear contra Satanás, y cuando no podés escuchar la palabra, ahí te está sacando la vida de Cristo ya, ni podés conocer tu pecado, no podés tener contacto con el Señor. Porque el Señor nos habla por la palabra y nosotros hablamos al Señor con la oración. Le mostramos nuestro pecado, nuestra necesidad, que nos perdone a nosotros. Y entonces dice, y ahora vio que vamos a ver, ese eran los dos poderes, los cielos viejos y la tierra nueva, era Satanás, todos los pecados. Y el cielo nuevo es fe, gozo, paz, alegría, todas las características de Cristo, salud, todo. Dice el cielo nuevo y tierra nueva, poder nuevo, y habitamos como tierra, se muestra Cristo. Y también somos nosotros la tierra de Cristo también, porque dice, cayó en buena tierra la semilla, dice, y dio 30, 60, 90, entonces ahí nosotros nosotros, el Señor va formando esa fe, gozo, paz, alegría, por permitir la limpieza, somos buena tierra, dice, eso está en Lucas 8. Bueno, y ahora 8, desde 12. El mar, ahora vamos a ver, y el mar ya no existe más, eso es lo que queremos ver. Y el mar ya no existe más. Vamos en Mateo 14. Porque este versículo de Apocalipsis que Juan dio en visión está hablando del pasado, desde la caída de Adán hasta la venida de Cristo, y después desde la venida de Cristo vio que ya es otro tiempo. Entonces, de dos tiempos, de Adán hasta la caída, hasta la venida de Cristo, era el tiempo de Satanás. Era otro tiempo, otro siglo. O era otro poder, el reinado de Satanás, y el Señor quitó, le destronó a Satanás. Y ya nosotros, para que también ese que Él ha hecho ya, porque Él ya venció todo, Él destruyó todo ya, pero nosotros también tenemos que destruir, tomando la cruz con Él, reconociendo nuestra naturaleza vieja. Y entonces ahí se va a ir destruyendo despacito, va a ir menguando. Es necesario que yo mengue y Cristo crezca, dice Juan. Es necesario que mengue tu incredulidad para aumentar la fe. Es necesario que mengue tu maldad, tu ira, para que aumente el amor. Es necesario la angustia y tristeza para que aumente la fe. Es necesario que mengue tu pasiones, yugos desiguales, todo confianza al diablo, para que actúe Cristo en su plenitud, en su totalidad. Entonces, dice acá, vamos a ver Mateo 14. Vemos nosotros, acá quiero
22, 23, y después vamos yendo. Dice la palabra de Dios en 14, 22, 23. Dice, enseguida hizo a su discípulo entrar en la barca, ir delante de él a la orilla, a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar. Aparte, cuando llegó a la noche, estaba allí solo. Quiero decir de que ellos, ahí está en Mateo 14, de 22 a 23 nada más, y después voy a decir el 24, dice, y ya la barca estaba en medio dice acá, estaba en medio del mar, azotada por la ola, porque el viento era contrario. Vemos acá, él andaba en la barca en esos tiempos, en el mar, vio que, y en el mar estaba la barca, el evangelio y Cristo el capitán, dice ahí una alabanza. Entonces él andaba en la barca sobre el mar, caminaba sobre el mar, dice. Él andaba sobre el mar, sobre la ley. Quiere decir, él venía, por eso él decía así, pone simbólicamente para que entendamos. Él hacía subir a su discípulo, dice, a la barca. Al evangelio le hablaba que él era la buena nueva que decía evangelio. Y entonces le hacía subir en la barca, le hacía subir en el mar también y andaba sobre la ley, le hablaba que él es el Cristo que va a venir a morir y a resucitar para sacar, destronar el poder de Satanás desde Adán hasta la venida de Cristo. Entonces él andaba en la barca. En la barca es el evangelio. El evangelio quiere decir buena y nueva. ¿Por qué es buena y nueva? ¿Vio Cristo crucificado? Porque te va, buena es porque te va a destruir ese dolor, ese sufrimiento que estaba desde Adán hasta la venida de Cristo, que no podía el hombre sentir a Cristo. Buena y nueva, porque estaba el viejo camino nada más antes. Y ahora tenemos el nuevo camino, el nueva fe, gozo, alegría, el nueva se manifestó, porque en Adán murió toda la buena nueva. Y ahora, yo que cuando vino Jesús, entonces le predicaba por la ley, y antes mismo ya venía predicando por la ley él. Él andaba con los discípulos, antes con los profetas, siempre vio que hablando por la ley, que un día va a venir a morir en la cruz. Entonces, él andaba, le hizo entrar en la barca, dice, acá, en el 22. Jesús le hizo a los discípulos entrar en la barca, ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. ¿A la otra ribera qué es? Al otro costado, que es la cruz, que él va a venir a morir en la cruz. Entonces él le hablaba por la ley, le estaba hablando, por la ley le mostraba en bautismo, la muerte y la resurrección. Cuando salía en Mateo 24 también vemos, le dice en parábola, es todo por la ley, le estaba mostrando, este templo voy a echar en 3 días y voy a levantar otra vez, dice. Le está hablando el evangelio, la buena nueva, que es la cruz de Cristo, que él va a destruir nuestro pecado, desde Adán hasta la venida de Cristo. Pasó a la otra ribera del mar, estaba en la ley, está hablando, pero la otra ribera, al otro costado ya está preparado ya la cruz. Cuando él vino a morir en la cruz, ya ahí se cumplió la ley. Pasó ya de la ley a la cruz. Pero Cristo venía a hablar por la ley a ellos.
siempre le dice. Vemos también Juan que cuando preparaba la boda de Caná, mostrando también la muerte de él, que eso es la boda, la unión, el casamiento con Cristo. Le dice la madre que faltaba vino, y le dice, ¿qué tiene conmigo, mujer? Le dice, no llegó todavía mi hora. Todavía no llegó la hora de la muerte y la resurrección. Ahí va a haber el vino. El vino significaba el nuevo pacto. Entonces hacía simbólicamente ellos todo. Por la ley hacía todo simbólicamente. Y venía caminando Cristo sobre el mar, en esa barca, ya contando el evangelio para pasar en la otra ribera, en la cruz. Bueno, y dice acá, entre tanto que él despedía a la multitud, despedida la multitud subió al monte a orar. Y ya sabemos que el monte que es, que en el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Ahí ya viene Satanás, habla de la cruz. Y entonces él ahí tenía comunicación con su padre en la cruz. Entonces ahí venía Satanás y su padre le ayudaba en la cruz. Entonces para pelear contra el demonio, porque ciertamente usa al mismo su pueblo, los fariseos, y también su mismo discípulo, uno, Judas le traicionó, le entregó con besos, y los fariseos le entregó para matar a Pilato, y ciertamente usaba a su pueblo mismo, a la gente mismo, pero ahí ¿quién operaba? Potestad de autoridades. Dice que con potestad de autoridades peleaba él contra Satanás mismo. Ese era el monte, porque el monte era peligroso, hay muchos animales peligrosos, y así también Satanás. Dios pone todo ejemplo natural para que entienda espiritualmente. Subió en el monte. Y entonces así también nosotros, cuando el Señor no manifiesta el pecado, ese es el monte. ¿Y qué tiene que hacer? Orar al Señor, pedir perdón al Señor, porque ahí el momento peligroso que te puede devorar, ese enojo, ira, esa incredulidad, esas depresiones, ese de querer dejar el camino del Señor, ese divague de mente, ese te cansa la palabra, pelea de guerra, ira, ese es el monte. Ahí está el Señor invitándote a subir al monte y pedir perdón ahí, orar al Señor. Ahí Dios que decirle que lo que te pasa cuando estás enfermo, lleno de malestar, lleno de dolor, ardor del lomo, de tu espalda, de tu columna, lleno de dolor de cabeza, lleno de hechicería, lleno de dolor del pulmón, decirle, Señor, perdóname, porque este es Satanás, esta es mi naturaleza. ¿Qué hizo David cuando se enfermó? Cuando estaba lleno de ardor. Nada hay sano en mi carne, porque tenemos la naturaleza vieja por nosotros. Y ahí en la cruz tenés que destruir. Y el Señor subió en el monte a orar. Y entonces nosotros también tenemos que subir al monte cuando viene la dificultad, la enfermedad, la miseria, angustia, pelea, guerra, divisiones, hechicería. Todo lo que te pasa, dolor de cabeza, depresiones, pasiones, todo, pedir perdón. Esa es la cruz, ese es el monte, que tenés que en ese momento orar, tener comunicación con tu Padre. No entregarte a Satanás y decirle, hey, bueno, ¿qué puedo remediar? Me duele la cabeza, me duele el pulmón, me agarra la miseria, y por no saber la palabra decimos, ya ese que para esto, así nomás voy a hacer yo. No, el Señor te pone la cruz en libertad. Que subí en el monte. Vemos nosotros, dice, en Cantar de los Cantares, dice, ven conmigo desde el Líbano, ven conmigo
de la cumbre de Hermón y de Sión. Era monte, antes había monte por monte iba Israel. Dificultades de dificultades. Así también nosotros caminamos con el Señor. Monte por monte tiene que ir. Pecado y pecado, manifestaciones de dolores, de enfermedades, de miseria, angustia, tristeza, nervios, ira, pasiones, codicia, avaricia, de las cosas terrenales, reniego porque por la pobreza. Pedí perdón. Ese es Satanás. Ahí pelea. Decirle, el Señor te invita, Dios, para ir monte por monte, reconocer que esa es tu vieja creación, pedir perdón nada más. Ese es Satanás, porque Cristo no es enfermedad, Cristo no es miseria, Cristo no es nervio, ira, angustia, tristeza, pedir perdón. Y dice acá que andaba, digo, que sobre el mar. Entonces dice, subió al monte a orar. Y después dice, y ahí vio que estaba en el monte solo, dice. Y entonces voy el Señor en ese monte y Satanás te está atacando. Tienes que contarle al Señor. El Señor está contigo. Como también cuando le tiraron a Daniel en el foso de los leones, era 3 personas, pero había 4, me parece, ¿cierto? Estaba Cristo en el medio y no le pasaba nada. Así también ustedes, humíllese de esa incredulidad. Es imposible que Satanás te va a destruir. A veces pensamos en nuestra mente que ya voy a hacer así nomás. Ya cree más a Satanás y no cree a Dios. Ese le ofende a Dios creer más a Él, que te va a destruir a Satanás y no cree a Dios. Pedí al Señor esa incredulidad, ese imposible que está pensando que ya va a ser para así nomás tu sufrimiento. Entonces ahí, ¿a quién está engrandeciendo más? A Satanás está creyendo más y no está creyendo a Dios, a Cristo crucificado. Pedí al Señor esa incredulidad y cree todavía que no hace nada. Te justifica, decir que yo hago para que me pase esto. Esa justicia propia es satánica, te está engañando. Ese que está, Dios, que yo hago, que no hace, es tu naturaleza. Pedí al Señor perdón. No para eso vos nacés. Si Dios no quiere, le está ofendiendo a Dios con la incredulidad, con la justicia propia, que está razonando contra Dios. Ya para esto nací. Está creyendo más a Satanás y no usa la cruz de Cristo. Tener como inmundicia la cruz de Cristo. Tener como si fuera nada. ¿Para qué Cristo vino a morir si Él viene a destruir a Satanás? Para no sufrir más. Un rato nomás puede ser, pero enseguida vos podés destruir. Ahí veo que en el foso de los leones, que es Satanás mismo, el pecado, la incredulidad, justicia propia, ese enojo, ira, enfermedades, miseria, pasiones, dolor de cabeza, dolor de todo, hechicería. Pedí al Señor perdón. Pedí al Señor perdón. El Señor le ofende a Dios si no usa la cruz. Creo yo que el Señor Jesús vino a morir en la cruz, pero si crees, usalo. Pedí perdón, destruí a tu enemigo, que estás sintiendo, no importa cuál fuese el nombre, pero cuando te sentí mal, cuando sentí alguna cosa desagradable en ti, pedí perdón. Y porque esa es nuestra naturaleza, que lucha, dice que os tengáis de los deseos carnales que batallan en nuestros miembros, dice también Pedro, que os tengáis. ¿Cómo tenemos? Pidiendo perdón. Batalla y una guerra en nuestra mente, en nuestra alma. Y así Satanás pelea. Tome mi cruz y sígame, dice. Y vemos acá, dice 14:24 de Mateo. Y ya la barca estaba en medio del mar,
azotada. Ya la barca que era el Evangelio. La barca era el Evangelio que era Cristo. Cristo crucificado en la barca que te va a llevar. Estaba sobre la mar aquello tiempo. Estaba en la ley. Ya venía anunciando que Cristo va a venir a morir en la cruz. Pero ahora la barca está con nosotros. Está en la cruz de Cristo. Cristo crucificado. Pedí al Señor perdón. Y ahí ya está con nosotros. La barca. Bendito eres tú, Jesús. Dicen, y ya la barca está en medio del mar. En aquello tiempo estaba en la ley. El mar es la ley. Entonces, entre en medio, dice, Cristo ya estaba. Vio que mostrando por la ley la muerte y la resurrección de Cristo. La barca es Cristo crucificado. Ya está anunciando, ya está por morir y resucitar Cristo. Está por pelear con Satanás para destruir el trono de Satanás, el poder, el reinado de Satanás desde Adán, que hemos tomado por Adán. Tenemos toda esa naturaleza vieja, ese sufrimiento, esa incredulidad. Todos estamos lejos del Señor. Y entonces la barca estaba en medio del mar, azotada ya. Por la ley, cuando nosotros vemos que Cristo vino ya a anunciar que ya vino, nació mismo, ya que le quería matar todo Herodes. Estaba azotado ya. Y como dice también el mismo su pueblo, los fariseos, Israel mismo, dicen, no es por bueno, dice en Juan 10, 32 y 33, dice, por bueno no te azotamos, le dice, sino porque siendo tú hombre, te hace Dios. Estaba ya azotado Cristo, maltratado por los hombres ya, antes de morir mismo. Le rechazaba el mismo su pueblo. Y así también nosotros, cuando le mostramos el pecado, usamos la cruz. Cuando mostramos, descubrimos a Satanás, se levanta en nosotros ese demonio de enojo, ira. No quiere la reprensión. Hasta acá ahora permitimos destruir, permitimos azotar la vida de Cristo en nosotros. Es azotada la vida de Cristo en nosotros, porque nosotros nos pedimos perdón. Satanás le azota. Satanás viene con enojo, ira. No quiere que se descubra que hay maldades, que hay pasiones, que hay acá pereza, abandono, que hay de todos los pecados. No quiere que se descubra. Hay pecados que nos gusta a nosotros descubrir porque nos estorba, pero hay pecados que mequinamos. Por ejemplo, las pasiones se mequinan mucho. La pereza no quiere ser corregido. No quiere hacer nada para la casa de Dios. No quiere que se descubra. Hay pecados que mequinamos, avaros somos por la vieja creación. Y dice acá, dice, la barca estaba en medio del mar azotado por la ola, porque el viento era contrario. Azotada por la ola, porque el viento era contrario. ¿Y quién era el viento que azotaba, que venía soplando muy fuerte? De que cuando viene el viento, de que a veces muy fuerte, destruye toda la cosa. Y ese es Satanás, esa incredulidad que hay en nosotros. Está Dios queriendo destruir la vida de fe, gozo, alegría ya en nosotros. En esos tiempos era para que Cristo le quería mismo desaparecer la manifestación de Cristo. Ellos decían que no era Cristo lo que ha venido y hasta le mató
pero cree que él va a desaparecer así. Más cuando murió el poder de Satanás y resucitó el poder de él, implantó su poder, implantó la fe, gozo, paz, alegría, vivió. Venida la fe, no estamos bajo ayo. Vino la luz en la tiniebla y azotó, era el viento muy fuerte, Satanás era muy fuerte. Y usaba al mismo discípulo, le entregó, vio que Judas le traicionó por 30 piezas de plata. Ya sabemos por el pecado. Hay pecado en nosotros también. Esa esencia tenemos. Vendemos cuántas veces a Cristo por las pasiones. Vendemos por el afán, turbaciones. Vendemos, cambiamos por esas 30 piezas de plata. Todos los pecados que te gustan y cambiar el poder de Dios y ahí matar la vida de Cristo en ti mismo, siendo que ahora ya tenemos que tener vivo cada momento, limpiándonos, pidiendo perdón de todas esas manifestaciones de Cristo. Y en esos tiempos, acá vemos que el Señor Jesús venía sobre el mar y anunciando y la barca del Evangelio, la buena y nueva es Cristo crucificado, porque ahí destruyó a Satanás, la vieja, el viejo camino. ¿Quién me lee en hebreo que dice que abrió el nuevo camino? Hebreo, ya vamos a ver. 10, 20. 10, 20, léanos. Vamos a leer el 19. Así que... Desde 19. Desde el 19. 10, 19. Y 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, a través del velo, esto de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. Vemos acá, así que hermano, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Qué es el lugar santísimo? ¿No es la fe, gozo, paz, alegría que entramos por la cruz? Él ya destruyó. Nosotros también tenemos que, para entrar en el lugar santísimo, tenemos que, Él destruyó ese velo. Ese velo es la incredulidad. Ese velo es todo el pecado que hay en ti y en mí. Y entonces vemos, Él rasgó el velo, dice en Mateo 27, 52. Rasgó ya el velo. A través del velo, a través que nosotros estamos en el pecado y tenemos que rasgar ese velo, como Cristo rasgó en la cruz. Así también nosotros, humillándose Él en nuestro lugar, rasgó ese velo que no podíamos, antes no se podía entrar en el lugar santísimo, no se podía sentir la fe, gozo, paz, alegría. No se podía porque todavía Cristo no vino a morir en la cruz. Ahora ya podemos tomar la cruz y podemos rasgar el velo como Cristo, Dios que rasgó, que ese velo que está en ti ahora, no podés escuchar la palabra, no te toca la palabra, no te interesa la palabra, te cansa la palabra. Rasga ese velo, rasga ese pecado. Porque ese no te va a hacer entrar, no te va a hacer entrar en el lugar santísimo. No te va a hacer sentir esa fe, gozo, paz, alegría. Cuando estás lleno de nervios, ira, lleno de dolor, lleno de angustia, tristeza, rasgar. Pedí al Señor esa incredulidad primeramente. Que cree más que Dios no te va a rasgar, que no te va a destruir. Cree más a Satanás. Creo más a Satanás, Señor, y no creo a ti que me va a rasgar, que me va a destruir. Todos dolores, todo sufrimiento, angustia, tristeza, nervios, ira. Esa incredulidad, ese es el velo. Y dice, así que hermano, teniendo libertad para entrar en lugar santísimo.
Por la sangre de Cristo, dice mismo. Por la sangre de Cristo en la cruz se derramó la vida de Cristo. El Espíritu de Cristo, fe, gozo, paz, alegría, amor. Por medio que peleó contra Satanás, echó esa vida, esa sangre para nosotros, para tomar, para que sintamos esa fe, gozo, paz, alegría. Esa es la sangre de Cristo que fue ya derramado en la cruz para nosotros. Y entonces ya podés entrar a sentir esa fe, gozo, paz, alegría. Si está lleno de angustia, de tristeza, lleno de incredulidad, no te gusta esta palabra, no te toca, bloqueo, no entendés, decirle: Señor, ese es tu velo que no puede sentir a Cristo, no puede entrar en el lugar santísimo. Dice: por el camino nuevo y vivo. Ese es el Evangelio. Camino nuevo es la muerte y la resurrección de Cristo. Ahí vio que ya nosotros podemos andar ya en fe, gozo, paz, alegría, porque murió de nosotros. Quedó el camino viejo nada más, que era Satanás, el sufrimiento, la incredulidad, la hechicería, todo dolores, todo lo que vos sentís por vos, todo pasiones, diversiones, todo. Ese era el camino viejo, pero ahora se abrió el camino nuevo. Es la buena nueva, el Evangelio bueno y nueva, este camino nuevo que es fe, gozo, paz, alegría, está en la cruz. Cuando pedí perdón, va a pasar del camino viejo al camino nuevo, el camino de incredulidad a la fe, el camino de nervio, ira al amor, el camino de angustia, tristeza, va a pasar en paz, gozo y alegría. Es el camino de miseria en abundancia, el camino de dolor, enfermedades, insanidad. ¡Oh! Santo eres tú, por el camino nuevo y vivo. Tiene viva esa vida, ese camino nuevo que es Cristo crucificado. Él nos abrió a través del velo. Eso es lo que quiero que sepan. El velo que es, va a encontrar en Corintios para confirmar el velo. Segunda de Corintios 3, hay 14 por ahí me parece. Fíjate. Aleluya, Señor Jesús. 3:13. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista, en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Por Cristo ya he quitado ese velo de incredulidad, de maldad. Y por la ley no puede quitar ese velo. Te separó tu mente, no podés pensar. Ahora mismo nosotros a veces nos quitamos ese velo, ese pecado. A veces no te gusta la palabra, hay bloqueo. No te toca la palabra, ese es el velo. Ese es que te cubre. El velo era una cortina que separaba el lugar santo y el lugar santísimo en el tiempo de la ley. Pero ahora el velo, Dios, que nosotros sabemos, ese era el pecado, era la incredulidad, era Dios que todo el sufrimiento de Adán que viene a separar de Cristo. Pero ahora ya el velo, que el pecado fue rasgado, quitado ya por Cristo. Y entonces, pero a lo que, por ejemplo, a los judíos todavía está ese velo, porque ellos nos dicen que no es Cristo lo que ha venido a morir en la cruz. Ellos dicen que no es Cristo, está esperando a otro Cristo que venga. Por eso dice en hebreo que no hay más otro sacrificio, le dice a los judíos, porque ellos están esperando otro sacrificio. Y acá dice, también para aclarar más, está en Mateo 27, fíjate, 52 más o menos, que quitó el velo, rasgó el velo. ¿51 es? Y aquí. Sí, 27, 51.
Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y la roca se partió. Esa tierra que templó también es el pecado. Templó Satanás, templó en nosotros Satanás como un terremoto. Tiembla porque se fue rasgado él, destruido el velo, la incredulidad, el bloqueo, desinterés a la palabra, no podés orar, no te toca la palabra. Es el velo que rasgó Cristo. Ahora rasgamos. Ya podemos ragar pidiendo perdón de nuestra mente, ese bloqueo, desinterés, no te gusta, te cansa esta palabra, que no entendés esta palabra. Pedí al Señor, es el velo, que no podés entrar en el camino nuevo y verdad, pero no podés entrar, no entendés, no podés entrar a pedir perdón, no podés sentir esa fe, gozo, paz, alegría. Es el lugar santísimo que tiene que estar tu mente, tenés que sentir esa tu alma, ese gozo, paz, alegría. Pero tragamos también, Cristo ya tragó todo. Esa tierra que tembló, ahí esa es la tierra que el otro día estábamos hablando, la tierra vieja. Tembló cuando Cristo rasgó a él mismo, a Satanás. Y entonces, y la roca también, la dureza, la incredulidad, que en Adán murió nuestra fe. Esa es la piedra, la roca. Hay dos rocas también, dos piedras también. Y fíjate un poco Mateo 27, 64 al 66. ¿Mateo cuánto? Mateo 27, 64 al 66. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tienes una guardia, y asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Esa piedra, ¿quién es? Esa roca que se partió cuando él murió en la cruz. Ahí dice que él suspiró y entregó su espíritu. Dice también en 27, 50 y no 50, por ahí está eso. Pero ahí hay dos piedras. ¿Y por qué puso sobre el sepulcro esa piedra y selló? Para que nos resucite. Esa dureza quiere decir eso. Puso al Señor Jesús esa incredulidad. Selló con la incredulidad la vida de Cristo. Y Él resucitó igual. Y así también Satanás nos quiere sellar con la incredulidad. Cada día otra vez. Nos quiere que resucite Cristo, esa fe, gozo, paz, alegría. Nos quiere que sienta. Pida perdón al Señor. Ahora tenemos en libertad para tomar la cruz, para pedir perdón. Para pedir de esa piedra que quiere, esa dureza, esa incredulidad. No cree la palabra de Dios. Entonces, vemos ahí dos rocas, dos piedras. Cristo también es la roca. Cristo también la piedra angular. Bueno, pero ahí es Satanás. Por eso la sepultura hasta Cristo le quería poner esa incredulidad a su padre. Él le puso en su sepultura para que no crea que su padre le va a hacer resucitar, que le va a destruir a Satanás ahí. En la misma muerte, estando en la muerte en la sepultura, le puso esa incredulidad, esa dureza, esa piedra y sellado, dice. Y así Satanás cada día intenta otra vez de sellar nuestra mente en incredulidad, de poner esa incredulidad, sellar en nuestra mente para no creer más esta palabra. Y por eso tenemos que pedir perdón de esa incredulidad, que no cree. El Señor igual venció esa incredulidad y resucitó. La fe resucitó, el amor, gozo, paz, alegría, así también va a resucitar, esa fe va a sentir esa plena seguridad. Cuando hay piedra, cuando hay dureza, imposible para usted, está sellado que Cristo pidiendo perdón te va a destruir, ese imposible que parece tu problema, que ya va a ser así nomás. Pero seguir trabajando ese pecado de incredulidad y Dios va a sacar
Como en el caso tuyo, por ejemplo, esa incredulidad que a veces te viene y te quiere hacer dormir la fe, te quiere hacer quedar muerto la fe en ti, Satanás. Y pedirle que el Señor va a hacer toda la obra en tu vida, igual que la hermana, piedra sellada con la incredulidad, que tú no vas a solucionar tu problema, que vos no vas a salir de la mano de Satanás, de la mano del hechicero. Pedí al Señor, mamita, esa incredulidad, esa piedra sellada que quiere hacer quedar ahí, Dios, muerto la vida de Cristo en ti, esa fe, gozo, paz, alegría, es imposible. Que cree más Satanás que va a poder más, que va a quedar así nomás. No, ese es la piedra sellada. Quiere hacer, Dios, quedar muerto la vida de Cristo en ti. Bueno, vamos a ir otra vez en Mateo. Mateo 14 estamos. Y dice 14:24. Vemos que él andaba sobre el mar. Hay muchas cosas que del mar, no sé cuántos días vamos a tener el estudio del mar, para que usted sepa que el mar habla de la ley. Ya también sabemos que también hay la profundidad del mar, que es el pecado también, pero el mar también habla de la ley. Bueno, vamos a ver ahora. Nosotros sabemos que del mar sale todos los ríos, ¿cierto? Y cae todo otra vez y no se llena. Y entonces eso está diciendo ahí, que está mostrando que en la ley ya estaba todo. Veo que de ahí salía todo el agua, que ya Cristo, de cuando murió Cristo salió agua de su costado, que es el mismo, la palabra, esa vida de Cristo manifestada. Y entonces vemos nosotros, el mar no se llenaba y estaba lleno de agua, que era la vida de Cristo. Cristo era el agua. Yo soy el agua como de vida que hablo contigo, mujer. Que llevaba del pozo de Jacob el agua, que era Cristo crucificado, el agua. Entonces nosotros vemos del costado de Cristo cuando murió, salió la palabra, ya se cumplió la palabra. Él es el agua, Él el que corría, el que estaba anunciando por medio de la ley. En el mar estaba esa agua, en la ley estaba esa agua. La vida crucificada ya venía anunciando en distintas formas. Y dice acá, y ya la barca estaba en el medio, la barca del Evangelio, la buena nueva. Cristo crucificaba, estaba en el medio del mar, estaba ya en la ley anunciando que va a morir y va a resucitar Cristo. Esa barca que vamos a viajar, está viajando ya la vida de Cristo, la muerte y la resurrección, para hacer guerra contra Satanás. Dice, azotada por la ola. Entonces vemos ahí la barca en el medio del mar. También ellos, por la ley, cuando anunciaba la vida de Cristo, la vida crucificada de Cristo, estaba azotada también. En esos tiempos, los mismos fariseos, judíos, le perseguía a saduceos también. Perseguía y le quería matar. Herodes mismo, cuando apenas nació Cristo, ya quería matar, mandó a matar todas las criaturas de 2 años de los judíos para matar a Cristo crucificado. Así también Satanás lucha. Hasta ahora con nosotros y con ellos. Cuando estaba anunciando, venía sobre el mar, venía sobre la ley, ya venía muchas dificultades. Perseguido era el Evangelio, era perseguido por la ley mismo cuando anunciaba Cristo crucificado por el mismo profeta. Los profetas fue matado. Yo que, como dice Elías, solo yo he quedado. Le mataba todo lo que anunciaba a Cristo que va a venir a morir en la cruz.
le mataba. Era perseguido, el mismo judío otra vez, los judíos desobedientes le perseguía, y después en el tiempo de Cristo, cuando va a venir a morir en la cruz, hay cuanto más, era perseguida. Ese era el viento, ese era la ola fuerte, venía, quiere matarle nada más, quería sacar, porque si él vio que no toma la cruz, él a su tiempo tiene que venir a morir. Entonces vio que él no iba a manifestar, vio que su vida no iba a poder perdonar, iba a perder. Entonces él a su tiempo se entregó y él mismo murió. Pero ya era el viento fuerte, era viento contrario, quería demasiado invalidar que era el Cristo. Los mismos fariseos vio que ellos decían que no era el Cristo que estaba con ellos. Siendo tú hombre, le dice, te hace Dios, le dice. Y dice, y todo lo que en Juan 9:22 dice, todo lo que decía que era su Mesías, echaba del templo. Nadie podía. Por eso dice en Tesalonicenses, creo que dice, que ellos se hacía Dios, se hacía su doctrina y se apoderaban de entrar Cristo ahí en el templo y anunciar que Él es el Cristo, que ya ha venido, que ellos anunciaban, que va a morir para perdón de pecado, para destruir a Satanás. Ellos se hacían Dios, ellos anunciaban, se hacía su doctrina, que no es Cristo lo que ha venido. Se hacía Dios, se hacía su doctrina, su enseñanza, que no era Dios. Él se apoderaba, se sentaba en el templo, los mismos judíos fariseos. Bueno, y dice acá, en medio del mar. Entonces el mar que no existe más, dice, él venía sobre el mar, pero después cuando él cumplió lo que dice en la ley, entonces cuando murió y resucitó, ahí ya no existe más la ley, ya terminó la ley, porque la ley venía anunciando nada más la muerte y la resurrección de Cristo. Pero cuando se cumplió lo que dice ellos, ya terminó ahí. Y entonces vemos, en esos tiempos mismos fue muy azotada. Y por la ley mismo anunciando antes de venir Cristo mismo, antes de que muera Cristo mismo. Y después, ¿cuánto más? Y ahora, cuando Cristo vino a morir en la cruz, nosotros podemos crucificarse. Ya podemos destruir ese demonio que en nuestra mente está, en nuestro pensamiento. Ahí se manifiesta Satanás, hay viento fuerte, la incredulidad, dureza. Parece que nos hace creer que ya vamos a ser así nada más. Creemos más a Satanás y no creemos a Dios, pero ya tenemos a Cristo crucificado. Dice en el 25, y cuando dice, más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Dice, cuarta vigilia de la noche. Vemos acá. Antes había la vigilia, por ejemplo, cuidaba la ciudad. Las 6 de la tarde empezaba la vigilia. Venía todos los ejércitos y cuidaba. Había atalaya, había que subía en el torre, que cuidaba la ciudad para no entrar a destruir la ciudad. Entonces los pueblos paganos. Y entonces las 6 empezaba y duraba 7, 8, 9, 3 horas una vigilia. Y después la otra vigilia, 10, 11, 12. Son 12, 13, 14, 15 de las 3 de la mañana. Entonces es tercera vigilia. Y las 4, las 5, las 6 es cuarta vigilia. Y entonces las 6 de la mañana, en la vieja creación, el número 6 es la vieja creación. Ahí vino Jesucristo. Cuando estaba plena oscuridad, estamos nosotros, desde Adán hasta la venida de Cristo. Ahí vino Cristo a morir en la cruz. Cuando Él vino a morir en la cruz y destruyó la oscuridad, la noche. Y entonces ahí... Yo tengo anotada 3 de la mañana. Sí, pero estaba mal eso. 6 de la mañana.
El número 6 es la vieja creación. Cuando vos no crees, cuando vos estás lleno de sufrimiento, cuando estás lleno de dolor, cuando estás lleno de miseria, es imposible, está oscuro tu mente. Bueno, así también Él ya vino. Cuando Él vino a morir en la cruz y resucitó, ahí en la vieja creación. Entonces apareció Cristo. 6 de la mañana. Entonces, ahí en la vieja creación, ahí en la plena noche, plena oscuridad, en la incredulidad más intensa que tenés, imposible para vos que va a salir de tu problema. Y Cristo, cuando vino a morir en la cruz, destruyó ya vino a manifestarte a ti. Pero cuando nosotros aceptamos otra vez, ahí empezamos nosotros, Cristo vino en nuestra vida. Y ahora cada día que tenemos lucha, cuando tenemos, Dios, que la noche, cuando estamos, Dios, que nosotros en plena vigilancia de Satanás, ahí llegó Cristo. Ahí llegó Cristo. En plena vigilancia, Satanás está vigilando para que no crea Cristo. Satanás está vigilando que no esté, Dios, que creyendo, no esté creyendo que mediante la humillación, mediante que vos reconoces, te trae cualquier pensamiento, enojo, ira, enfermedades, imposible. Ahí está oscuro tu mente y está vigilando perfectamente, como dice en Hechos. Cuando Pedro iba a salir de la cárcel, ahí había vigilantes que le cuidaba para que no salga. Así también Satanás, hasta ahora que tenemos la dos creación, vigila, pero el Señor ya destruyó todo esa vigilancia de Satanás, pero ahora nosotros tenemos que destruir pidiendo perdón y reconociendo que está en la oscuridad de incredulidad, imposible para nosotros de salir de nuestros problemas. Es muy fuerte ese viento, pero destruye. Ahora ya tenemos a Cristo crucificado, podemos destruir todo ese sufrimiento, esa es la oscuridad, esa es las 6 de la mañana, la vieja creación. En 6 días creó el Señor la humanidad, que es la vieja creación. Había un versículo que antes dice que no había lluvia. Antes que existiera, que había vapor, dice. Después el Señor me va a ir dando, pero anoche tenía viento fuerte por mi marido y me tiraba y no podía concentrarme, no podía, que entregar mi mente al Señor para que me revele esa parte. Bueno, pero ahora tenemos ya la lluvia. En el tiempo de Noé no había lluvia, sino que había un vapor. Sí. Está en esa parte. Sí, sí. Ese vapor es el rocío, como rocío todavía, porque no había todavía hombre. Entonces el Señor todavía como rocío, como vapor, ahí estaba, de que el vapor humea, pero hay agua, pero quiere salir esa agua, esa lluvia, pero todavía no hay hombre. No hay todavía a dónde va a derramar la tierra, a dónde va a derramar su poder. Entonces todavía como rocío, como vapor muestra, porque no puede mandar todavía su lluvia, porque Él es la lluvia que tiene que llover en nosotros. A veces también la lluvia muestra como juicio, pero a veces ahí, por ejemplo, muestra la vida de Él, está ya todo mojado, preparado para Dios que mandar la lluvia cuando crea al hombre. Pero todavía no está el hombre, la tierra no estaba preparado todavía, entonces todavía estaba ya preparado ahí el vapor, el rocío, el manantial, dice también otra versión, está ahí, pero no puede largar, todavía no había lluvia, porque no existía todavía el hombre. Entonces, porque para nosotros es la palabra, para nosotros es Cristo crucificado, y ahora tenemos la lluvia, Cristo crucificado es la lluvia, para que nosotros podamos ya había que agarrar esta palabra, pedir al Señor perdón, usar ese Cristo crucificado, que no podés escuchar la palabra, no te interesa, no te toca la palabra, divague de mente, bloqueo que tiene,
que te cansa esta palabra, ese pedir al Señor que te quite esa tierra seca sos, reconocer para que caiga esa lluvia en abundancia, esa fe, gozo, alegría a través de pedir perdón, a sacar esa sequedad de incredulidad, de maldad, que no podés escuchar, no te interesa, te agarra sueño, pereza, cansancio, querés ya que termine la palabra y toda clase de pensamiento que en este momento te está tomando. Ya está, el agua ya cayó, ahora ya puede recibir la lluvia. Y bueno, y acá dice, y ya la barca estaba, bueno, después más la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Primero dice que Satanás vigilaba perfectamente desde la caída de Adán hasta la venida de Cristo. Dios que vigilaba para que nadie crea ese Cristo crucificado, quería matar, aun cuando vino a los reyes, Dios que le venían ya a traer, a visitar a Cristo cuando nació. Ya Herodes le quería traicionar y mataba aún los chicos de 2 años para matar a Cristo. Entonces vemos nosotros, Satanás vigila para que no creamos a Cristo. Esa incredulidad nos pone a nosotros. Y hasta ahora vigila porque tenemos la dos naturaleza, pero Cristo ya destruyó toda esa vigilancia satánica, esa incredulidad ya venida a la fe. Ya tenemos la fe, tenemos que pedir perdón para que reconocer esa oscuridad y para que Satanás no vigile más. Porque nosotros en la cuarta vigilia, cuando estaba plenamente apoderado de nosotros en incredulidad, es imposible, que no podemos nada recibir de Cristo, no podemos conocer, era misterio escondido de nosotros. Ahí vino, se presentó Cristo en la cruz del Calvario, murió y resucitó. Y entonces ya esa vigilia que Satanás ha vigilado, ya él destruyó ahí, pero nosotros tenemos que también humillarnos, tomar la cruz con él, para que esa vigilia que te está vigilando, ese pecado, ¿cómo te está vigilando? En incredulidad, no podés escuchar la palabra, no te toca, no te interesa, te está Dios que totalmente es vigilando Satanás para que no crea a él. La cuarta vigilia, ¿qué es entonces? Mañana. Y el número 6, ¿qué es? La vieja creación. ¿Y qué es la vieja creación? Satanás. ¿Y qué es Satanás? Esa incredulidad, ese que no quiere escuchar, no te interesa la palabra, te cansa, divague de mente, bloqueo, que no entendés esta palabra, ni te interesa entender. Ese que te está vigilando así Satanás, para que no se manifieste ahora Cristo crucificado, para que nos pida perdón al Señor y quede Dios que con Él gobernando tu vida. Pero ahora ya podemos nosotros recibir esta lluvia. La lluvia está en abundancia. Ahora, ¿qué está haciendo el Señor Jesús? Está lloviendo, está echando la lluvia. Está echando la lluvia. Antes no había lluvia, pero ahora hay ya la lluvia. Que en la cruz de Cristo puede llover Cristo, puede mandar la fe, gozo, paz, alegría, está lloviendo en nuestra alma, pero depende que nosotros nos humillemos, tomemos la cruz, va a caer esta lluvia, o si no, va a ser infructuosa. Esta palabra, esa agua, no va a producir nada, pero el Señor ya está echando, hace su tarea. Ahora tenemos lluvia insuficiente, pero tenemos que por medio de la cruz puede llover, poder sentir, pedir perdón, reconocer que no hay lluvia en ti, que no podés recibir esa lluvia. No está mojando, tu tierra es árida, seca, que no sentí la vida de Cristo. No podés, no te interesa esta palabra, te cansa, no te toca, bloqueo.
Preocupación en las cosas naturales. Marta, Marta, afanada y turbada en las cosas que hacer. No puede estar tu mente, tu pensamiento en dos cosas. Pedí perdón al Señor. Pedí al Señor reconocer que esta lluvia no está recibiendo, que Él está echando a cada uno. Y esa lluvia está en la palabra, en la vida de Él. Por medio de la cruz puede echarte, porque si no reconoce que la tierra precisa, es tierra árida, tierra seca, tu mente está seca, no le gusta la palabra, no podés, Dios bloqueo, no te toca la palabra, te cansa, te enojas cuando hay reprensión, no querés que te muestre tu pecado. Tomamos como chisme la palabra de Dios. Y entonces por eso tenemos que tomar, humillándonos, podemos tomar como palabra de Dios, no como palabra del instrumento, cuando te muestra tu pecado, porque ahí te está mostrando a Satanás y te trae enojo, ira, te trae razonamiento. Pedí al Señor, porque si no, no puede llover, no puede sentir la vida de Cristo. Y en la cuarta vigilia es en la vieja creación. Se manifestó ya Cristo cuando vino a morir y resucitó, pero ahora quiere manifestar cada día en nosotros. Reconocer que está en el número 6, que la vieja creación no puede escuchar, no te gusta, bloqueo, divague de mente, ocupaciones, las cosas naturales, todo es incredulidad, es imposible, justicia propia. Pedí al Señor que está en la vieja creación, ahora está visitando el Señor a cada uno, está hablando y quiere el Señor visitar, vio que el Señor reinar en nosotros. Él ya hizo su parte, pero ahora depende de nosotros. Y acá dice, ellos andando sobre el mar. Hermanos, vamos a escuchar la palabra. Estamos escuchando la palabra, eso es lo que nos dice a nosotros la palabra. Estamos escuchando la voz misma de Dios. Y nosotros tenemos que pedir perdón, ese desinterés que tenemos, no te gusta, te cansa, no te interesa, no te toca, divague de mente, pedí al Señor que te limpie tu pensamiento, porque el Señor está echando lluvia de fe, gozo, para alegría, pero quiere que pidas perdón. Y entonces, para que podamos entender esta palabra, no tenemos que echar ni una palabra en el suelo. No, dejemos de no escuchar esta palabra. Pida perdón, porque nosotros en número 6 estamos desde el principio sellados. Estamos en la cuarta vigilia, en el mismo pecado. Bueno, y dice acá, y el mar entonces es la ley. Y él primero venía sobre la ley. Desde Adán, vemos nosotros, venía primero, veo que hasta que dio la ley a Moisés y eso. Ahí ya empieza a usar, antes usaba también a Abraham, usaba muchos profetas también para anunciar, pero después la ley usó para anunciar también la cruz de Cristo. Desde el principio ya venía anunciando por los profetas mismos, que ya va a venir Cristo a morir en la cruz. Y ahí echó la lluvia. Y dice acá, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbó diciendo, una fantasma. Dieron voces de miedo. Vemos acá el mismo discípulo, por la ley no le conocía, venía sobre el mar. Ellos no le conocían eso. Dice, una fantasma de Satanás, lo que le está usando, ¿cómo no va a decir así? Vemos el mismo Pedro, que era su discípulo, dice, es necesario que yo muera y resucite, que nunca te acontezca, le dice esto. Quítate delante de mí, Satanás, le dice a Pedro el Señor Jesús. No entendía que es necesario esa muerte y la resurrección para destruir al demonio desde Adán hasta la venida de Cristo.
para destruir totalmente el reinado de Satanás de nosotros. Ni el mismo discípulo decía, esto es demonio, dice, ¿cómo vemos nosotros los fariseos mismos, dice, cuando curaba a la gente decía, Bersebú le decía, que era Bersebú. Y los discípulos mismos no lo entendían. Vemos también cuando le mostró en la visión desaparecía, dice, y le mostró a Moisés, a Elías y a Cristo. Y temblando, dice, no sabía Pedro ni lo que decía, dice. Haremos 3 entramadas, dice. Vamos a seguir por los 3 mostrando ya el Señor Jesús que va a terminar la ley y los profetas, que ya va a terminar figura de los profetas, era Elías, y Moisés era figura de la ley que ya va a terminar, desapareció, pero quedó Cristo solo, y él no entendía otra vez como le mostraba en visión, no entendía los mismos discípulos. Cómo le enseñaba el Señor de la muerte y la resurrección, y que lleva a terminar el mar, como dice ahí en Génesis, en Apocalipsis, ya terminó el mar. Y no entendió, los mismos discípulos, decía que era una fantasma, no entendía, ni aún ellos después que vemos otra vez quería, encontramos en Gálatas también, a Pedro le reprendía. Pablo quería enseñar la ley nomás otra vez, que va a venir un Cristo, otra vez va a venir a morir en la cruz, aunque ellos ya creen que Cristo es lo que ha venido, pero quiere hacer bautismo, quiere hacer circuncisión, quiere hacer todo lo que era antes, porque en el bautismo muestra la muerte y la resurrección de Cristo, en la Santa Cena quiere seguir todavía todo, vio que lo simbolismo. Y le reprendió duramente Pablo. Le dice, siendo ustedes judíos, no anda conforme a la verdad, porque la verdad es Cristo crucificado. Ya la ley ya pasó, ya terminó la ley, ya terminó. Él venía mostrando ciertamente, enseñando que va a venir a él a morir en la cruz sobre el mar. Él caminaba sobre el mar, sobre la ley, venía enseñando la muerte y la resurrección de Cristo, pero cuando él murió ya terminó ahí, desapareció ya el mar, la ley. Venida la fe, ya no estamos bajo ayo, dice, bajo la ley, bajo instructor. Ese venía instruyendo a Israel que Cristo va a venir a morir en la cruz, y cuando venida la cruz ya no estamos ya bajo instructor, sino ya está con nosotros Cristo. Cristo nos va a enseñar ya. Y el fin de la ley es Cristo crucificado, porque Él ya cumplió lo que dicen los profetas. Entonces vemos, no entendía, dice, temblaba, dice, porque dice que nada perfeccionó la ley. Entonces, y además dice en Colosenses, que me lee uno a donde dice, no toquen, ni gusten, ni no manejen la ley. Nosotros a veces ciertamente pues encontramos otro lado, a donde por amor a su pueblo, Pablo tenía que ir otra vez a hacer la ley, festejaba el Pentecostés, festejaba el día de las Pascuas, quiero decir, circuncidaba a Timoteo, a un Tito que era griego, le circuncidó también, seguía haciendo como la ley para que le tenga confianza, ese es por amor con los judíos, con los gentiles, dice. Y así también nosotros hay todavía que no entiende la división de la ley y de la gracia. Entonces, muchas veces tenemos que hacer nomás también. Pero dice ahí en Colosenses 1 que dice, a donde dice 22, por ahí 24, por ahí. ¿Qué dice? 2:20. 2:20. Pues habéis muerto con Cristo. 2:20 de Colosenses. En cuanto a los rudimentos de Colosenses. Colosenses 2:20. Pues habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo,
Porque como vivís en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes ni aun toques, en conformidad de mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen la verdad cierta reputación, de sabiduría y culto voluntario, en humildad y el duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Bueno, quiero explicar bien esto. Nosotros, por ejemplo, vos que tenés también la doctrina de la gracia, nosotros, por ejemplo, decimos que terminó ya la ley, ¿cierto? Pero no tenemos un pleno entendimiento. ¿Por qué bautizamos? ¿Por qué a veces queremos hacer ayuno? ¿Por qué hacemos la Santa Cena? Esos son en el tiempo de la ley, mostrando que va a venir Cristo a morir en la cruz. Como dice Juan Bautista en Mateo 3:11, dice: a la verdad yo os bautizo con agua, mas lo que viene tras mí os bautizará con fuego y con el Espíritu Santo, con juicio. El Señor va a enjuiciar nuestro pecado, y ese es el bautismo, muerte y resurrección de Cristo. Él va a morir, ahí murió el pecado, así nosotros morimos cuando pedimos perdón y resucitamos con Cristo. Ese es el bautismo. Y nosotros no entendemos, decimos que la ley ya pasó, pero en teoría, y no hay un entendimiento pleno que ese también es ley. Y dice, nosotros decimos legalistas, le decimos a los otros, pero también nosotros somos legalistas, porque andamos legalistas. ¿Qué quiere decir? Andamos en la ley todavía. Hay cosas que no entendemos, el bautismo, la Santa Cena, dice hasta que yo venga, dice la Santa Cena. Cristo hizo la Santa Cena antes de la muerte, dice Pablo. Yo también he recibido esta doctrina, dice, antes de la muerte, de esa noche que iba a ser entregada, y dice: este es mi cuerpo que por ustedes va a ser molido, dice, y copa es el nuevo pacto, el vino, en nueva unión con Cristo. Pacto quiere decir nueva unión en fe, gozo, paz, alegría, porque nosotros estamos unidos con Satanás y ahora nos unimos con Cristo cuando pedimos perdón. Entonces habla también ahí de la muerte y la resurrección, hasta que yo venga en memoria de mí, y hasta que yo venga, quiere decir hasta que resucite, porque Él se fue a preparar morada para nosotros cuando Él murió, destruyó la vieja creación, destruyó a Satanás, murió ahí Satanás, y después Él resucitó, Él vino a ellos, ya vivió ahora Cristo. Entonces, por eso, por mal entendimiento, nosotros decimos por otro legalista, pero nosotros también somos legalistas porque no entendemos como tenemos que entender. Yo también me bauticé, yo también tomaba la Santa Cena porque no entendía hasta que el Señor me hizo entender que esa cosa, que esos son pertenecientes a la ley, todo. Y entonces decimos que termina la ley, como ese pasa a los mormones también. En el libro de Mormón dice que ya terminó la ley, pero después ellos están haciendo bautismo, aún sí que ellos se bautizan por los muertos, aún ellos vio que todavía está el sacerdote en el lugar santo, santísimo, no puede entrar ahí ni una persona, cualquier persona. Entonces, el sacerdote nomás no puede entrar ahí, aún no, nada. Dicen en la Biblia de ellos así en su estudio y no entienden. Nosotros también decimos que la ley ya se terminó, pero no entendemos en su totalidad que ya terminó ese bautismo y eso que es en el tiempo de la ley. El último ley que fue dada fue a Juan Bautista para los judíos, porque nosotros no tenemos ley. Nosotros dice en Romanos 2:14, lee un poco, eso es muy importante. Que la ley es para la judía, no para la judía. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Y después, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones,
dando testimonio en su conciencia y acosándoles o defendiéndoles su razonamiento. Vemos, nosotros no tenemos, los gentiles no tienen ley. Ese para los judíos, mostrándoles como, instruyéndolos, dice, como dice, son, como dice en Gálatas, que son instructor, como dice, hacho, que le venían guiando hacia la muerte y la resurrección de Cristo, enseñándole, instruyéndole. Pero a los judíos, nosotros no tenemos ley. ¿Y por qué nosotros decimos? Nosotros, por ejemplo, nuestra enseñanza dice que ya terminó la ley, pero en alguna cosa hacemos otra vez. No entendemos otra vez. Igual enseñamos la dos naturalezas, enseñamos la cruz de Cristo de Pablo, pero no, cuando se manifiesta la creación vieja nos crucificamos, nos enojamos cuando nos muestra el pecado, y decimos que entendemos, aún enseñamos en teoría, pero nosotros no entendemos como tenemos que entender. Nosotros le acusamos totalmente, lo que decimos legalista a los otros enseñanzas, pero sin embargo nosotros también somos legalistas. Ese es para entender también, porque yo también me bauticé, yo también tomaba Santa Cena, yo también hacía todo, pero hasta que el Señor ayuno y todo. No podemos pertenecer a eso. Ya no ahora, pero si hay necesidad, esto, ojo, que nos diga a cualquiera esto. Nosotros solamente tenemos que mostrar el pecado y tenemos que humillarnos, porque si vos le decís a otra persona así nomás, va a cerrar el corazón. Vos también, hermana, no toque esta doctrina que ya estamos después. Hay personas con el tiempo que ya ve 2, 3, 4, 5 años, ve que ya va a entender. Ya se está limpiando, ya está entendiendo la naturaleza vieja, está crucificando su incredulidad, todo, va entendiendo la palabra, cuando ya guía el Espíritu Santo, sino como dice la palabra, hablamos sabiduría con lo que han alcanzado madurez, odia beber leche y no vianda porque son carnal, y entonces viví como hombre. Esto vio que hay gente que no podemos hablar totalmente. Entonces va a cerrar los corazones y después el Señor nos pide cuenta. No todo podemos decir que no, o cuando hay una Santa Cena, tomen nomás ustedes. Cuando hay un bautismo, esté participando. Al menos ustedes quieren agarrar aquellos lugares, el Señor quiere usar a ustedes esa iglesia. Ustedes no hablen cosas ya de sabiduría profunda que acá se enseña, sino solamente mostramos el pecado y que tenemos que humillar. Y eso nada más, porque si no vamos a servir de tropiezo. Dice Pablo, por amor a los judíos, dice, con los judíos y con los gentiles. Si ellos entienden así, hacerlo ese. Solamente la idolatría no puede participar. La hechicería e idolatría, ese sí que no puede. Por ejemplo, el bautismo de los chicos que hace fiesta en los católicos, no podemos, Dios, que participar la imagen de ellos, no podemos hacer, Dios, que un rezo a los muertos, por ejemplo, y va a participar, Dios, que hacer la novena y eso, esa cosa, idolatría, hechicería, abominación, ese sí le tenemos que enseñar a todos. Pero, Dios, que esto todavía, el bautismo, eso que haga, eso, si no entiende todavía, y no va a entender porque todavía no tiene enseñanza. Si es que no se atreve de hablar a otra persona. Yo a él, por ejemplo, ahora le estoy enseñando así, porque ya nosotros teníamos esa doctrina, que ya se terminó la ley, pero no entendíamos bien también, ¿cierto? No era así. Nosotros decimos que ya terminamos la ley, ya se terminó la ley, y después hacemos también el bautismo. Y decimos legalista al otro, y nosotros también somos legalistas, porque legalista quiere decir lo que anda en la ley. Nosotros también hablamos que terminó y no hacemos. Igual también los mormones, en su libro está que ya terminó la ley, pero ellos siguen por la ley. Así también nosotros. Nosotros enseñamos las dos naturalezas, pero nos crucificamos, no queremos reconocer que tenemos nuestro pecado, las dos naturalezas. Chicos, Señor, no hable, damos todavía la palabra, ya vamos a terminar. Vemos acá el mar. Esto
sobre el mar andaba Cristo. Y aún ni los discípulos le podían entender otra vez. Le decía que él era demonio. Muchas veces no le entendía. Que no te acontezca esto, le digo. Que no te acontezca esto. Y le dice, quítate delante de mí, Satanás, porque todavía no le iluminó Cristo, porque Cristo no murió ni resucitó todavía. Y dice, es necesario, dice, cuando Él resucitó y cuando ya resucitó, Él dice, es necesario que yo me vaya y que el Espíritu Santo venga para revelar lo que Él ha dicho. Con la ley le enseñaba la muerte y la resurrección para que ellos entiendan su pecado. De cuánto por no que no cree a mí, dice. En Juan está eso, o 16, 8, 9. Dice, por cuanto no cree en mí, dice, vemos la incredulidad del pecado. ¿Quién me lee, Juan? El último versículo y ya terminamos. ¿Con cuánto? Juan 16, 8, 9, por ahí. El Evangelio de Juan. 8, 9. Dice, de pecado. 8, 9. 8, 9 de Juan. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De pecado por cuanto no creen. Ellos por la ley no pueden creer. Y después cuando murió y resucitó, ahí sí, al pedir perdón, podés ya creer. Nosotros todos decimos que creemos. Hay una miniatura de fe porque hemos pedido una vez perdón al Señor y nos hemos pedido que limpie nuestra mente para salvación. Pero ahora necesitamos pedir cada día para que crezca esa fe, arraigado y cimentado en la fe. Plena seguridad, quiere decir fe. Plena seguridad. Y nosotros estamos en plena seguridad que Cristo te va a destruir el pecado cuando pedís perdón. No tenemos plena seguridad. Tenemos que pedir al Señor perdón de esa incredulidad. La incredulidad es pecado, ofensa a Dios, es Satanás, esa es la tiniebla que te oscurece. Por eso no cansamos la palabra, por eso no te gusta la palabra. Que podemos decir que crees la palabra, si no podés ni escuchar ni te toca, ya te está cansando, ya querés que termine, te enojas cuando te muestra tu pecado, y entonces podés decir que crees la palabra de Dios, la cruz de Cristo. Y entonces en la ley ellos no creían, entonces el Espíritu Santo mandó el Señor Jesús después que Él vaya, ni aún por la ley le hablaba el Señor y no entendían. Ellos. Y después cuando vino el Espíritu Santo, Él revela lo que es el pecado, la incredulidad. Esa es la cabeza del pecado. Por cuanto no cree en mí. Bueno, hasta ahí nomás la palabra y mañana seguimos por el mar.